Dios te bendiga, te habla el pastor Juan González y queremos darte la bienvenida a una edición más de CYB Studio, esta vez en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan. Una serie que nos ha permitido ver el Evangelio desde otra perspectiva, conocerlo más profundamente, conocer la deidad de Jesús, tanto la manifestación de Jesús humanamente hablando como, ¿verdad?, su unificación siendo un desprendimiento de la misma esencia de Dios Padre. Así que ha sido bien interesante, hemos tenido una trayectoria poderosa a través de este estudio y el verso 1, comenzando en el capítulo 9 del libro de este Evangelio según San Juan, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Jesús le respondió: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Quiero comenzar viendo la mentalidad forjada a través del ejemplo de los fariseos. Viendo, ¿verdad?, que aún los mismos discípulos de alguna manera vieron a este hombre y rápidamente lo catalogan como el resultado de un castigo. Y le hacen la pregunta a Jesús donde le dicen ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Así que este hombre rápidamente es catalogado por los discípulos como el resultado de un castigo. Tal vez a sus padres, tal vez a él, pero es interesante porque Jesús rápidamente hace una afirmación donde les permite entender a ellos, él no es el resultado de un castigo, sino que a través de él la gloria de Dios será manifestada. Y es curioso porque debería ser una de las posturas que la iglesia manifestara en estos tiempos. No el crear nuestros propios juicios, sino el poder dar oportunidad de ver qué es lo que Jesús quiere y puede hacer a través de las vidas que hoy en día se están perdiendo. O sea, tal vez vemos personas que pueden estar alejadas del Señor y de alguna manera pensamos que esa persona no tiene esperanza. Sin embargo, no somos o no debemos hacer nuestros propios juicios, sino que debemos darle lugar al poder de Dios, a la manifestación del poder de Dios, porque la palabra del Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que podemos encontrar en el comienzo de este capítulo cómo estos hombres, la religión los mantenía de alguna manera catalogando a los demás, tal vez por su nivel social, tal vez por alguna prueba, alguna enfermedad que haya tenido que pasar, sin tomar en consideración que la gloria de Dios desea ser vista sobre toda persona, que no importa la enfermedad, que no importa tu nivel social, Dios puede cambiar tu entorno de vida. Y lo curioso de esto es que la mentalidad aún de los discípulos que caminaban con Jesús, que habían visto las obras que Jesús estaba haciendo. Por eso hay que entender que cuando estamos en posiciones de liderazgo, somos el ejemplo. Muchas personas, para ello nos convertimos en modelos. Para muchas personas somos el ejemplo, desean de alguna manera imitar nuestras conductas. Por eso la palabra del Señor dice: procura presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aunque hay una expresión que hace el apóstol donde dice que usa bien la palabra, el uso de la palabra no está solamente en verbalizarla, predicarla, sino también en nuestras acciones, porque tenemos que vivir una vida que esté de acuerdo con lo que predicamos. Así que es bien interesante porque de alguna manera nosotros podemos notar cómo Jesús está diciendo claramente que este hombre que ha sido ciego toda su vida y a quienes catalogan rápidamente los discípulos como el resultado de un castigo, Jesús le dice: no,
sino que a través de él la gloria de Dios será manifestada. Así que Jesús dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Interesante cuando podemos ver que en estos versos se establece la manera en la que el tiempo está corriendo. El tiempo corre y corre en contra. Llegará el tiempo en el que ya no podamos hacer nada. Así que como iglesia, nuestro deber es aprovechar el tiempo e intentar salvar y educar en cuanto a la palabra del Señor lo establece a todos cuanto nos sea posible. Creo que la iglesia está viviendo un tiempo muy decisivo. La iglesia está viviendo un tiempo muy importante, donde muchas veces la iglesia ha dejado de ser parte del entorno de vida de muchas personas. Han querido sacar a la iglesia de las escuelas, han querido desligar la iglesia de muchas áreas en la vida de las comunidades, sin entender ni comprender que la iglesia es bien fundamental en este tiempo, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Por eso Jesús decía, en tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, porque viene el tiempo en el que ya no se pueda trabajar. Entonces es necesario que como iglesia nosotros podamos entender que estamos siendo llamados a aprovechar el tiempo. No podemos perder el tiempo, no podemos dormirnos en los 3 segundos. Tenemos que accionar a favor de lo que el Señor quiere hacer. Tenemos que entender que no podemos tener distracciones que entorpezcan la obra del Señor. Por eso en este tiempo Dios está buscando hombres que tengan una mentalidad espiritual, una mentalidad que lleve a los hombres a tratar de realizar diferentes actos, diferentes actividades para ganar almas, mientras que la iglesia hoy en día está centrada o encerrada en las 4 paredes de la iglesia, gozándose, divirtiéndose, haciendo actividades, confraternizando entre hermanos, y todo eso es hermoso, pero mientras nosotros la pasamos bien, hay un mundo allá afuera que se está perdiendo. Queremos continuar con el verso número 6, donde dice, dicho esto, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fíjense que Jesús no trata con todo el mundo de la misma manera. Hubieron otros ciegos en el camino, a los cuales Jesús también sanó. Sin embargo, no los sanó de la misma manera. Y esto me llama mucho la atención, porque a veces queremos ritualizar el mover del Espíritu Santo de una manera en la que no se le da libertad al Espíritu a que pueda obrar. Muchos lugares han ritualizado el Espíritu Santo. Hay momentos en los que el Espíritu Santo quiere moverse en un silbido apacible, pero el hombre ha hecho o ha ritualizado el mover del Espíritu solamente a través de la tormenta del Espíritu, del hablar lenguas, del correr, del brincar. Bendito sea el nombre del Señor. Y hemos ritualizado el mover del Espíritu Santo y no le estamos dando oportunidad al Espíritu a que se mueva con libertad como Él quiere hacerlo. Hubieron ciegos en el camino que Jesús solamente le dijo, recibe la vista, pero no con todos lo hizo de la misma manera. O sea, tenemos que entender que en la iglesia el mover de Dios no todo el tiempo se va a manifestar de la misma forma. No podemos ritualizar el mover del Espíritu Santo. Hoy en día los hombres se han aferrado tanto a lo que sienten, que si no sienten, ya sienten que Dios no está en el asunto. Y el evangelio no se trata de sentimiento. Esto es por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que yo entiendo que Dios está conmigo cuando lo siento, y cuando siento ríos de agua viva corriendo por todo mi cuerpo, pero también entiendo
que cuando siento deseos de llorar, también puede ser el Espíritu Santo moviéndome y quebrantando mi espíritu para que de alguna manera yo pueda sentir su presencia. Habrá momentos que cuando queremos orar hablaremos en lengua, y habrá momentos que cuando querramos orar simple y sencillamente tendremos que poner en práctica la fe y creer que somos escuchados por nuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Dios para siempre. Y es también importante entender una de las manifestaciones que podemos apreciar en medio de este acto, y es la obediencia y la fe. Fíjese que cuando Jesús unta lodo en los ojos de este ciego y Jesús lo envía a lavarse, este ciego va a lavarse. Y el acto de él ir a lavarse no solamente pone en práctica la obediencia, sino también la fe, porque él creía que iba a ser sano, lo que establece un mover de confianza. Por eso la palabra del Señor nos enseña que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Dios está buscando hombres que pongan su fe en Jesucristo, que puedan confiar en Jesucristo, pero que también sean obedientes a la voz de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Y que no ignoremos la voz del Espíritu cuando intenta hablar con nosotros. Así que en los próximos versos de este relato bíblico, estamos ya viendo un ciego y estamos viendo un grupo de religiosos con una alta jerarquía a nivel eclesiástico. Estamos viendo este escenario donde podemos apreciar en los versos 13 y 14, donde dice que llevaron al ciego ante los fariseos, aquel que había sido ciego. Y dice que era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Así que una vez más pone la palabra en perspectiva, como podemos ver un milagro extraordinario, milagro poderoso, creativo. Sin embargo, vemos también un grupo de religiosos que lo único que le importaba eran sus propias normas y sus propios rituales, que sus reglamentos no fueran violentados, dándole más valor a lo que ellos habían establecido que a un hombre que había sido ciego por toda una vida y había recibido sanidad. Entonces, lo lindo de esto es que debemos entender que Dios nos habla. Dios nos habla de mil maneras, pero muchas veces la dureza del corazón cierra los oídos del hombre a la voz de Dios. El verso 24 en adelante comienza diciendo: entonces volvieron a llamar al hombre que había estado ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él le respondió y le dijo: si es pecador, yo no lo sé, pero una cosa sé, que siendo yo ciego, ahora veo. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, respondían ellos, pero con respecto a ese hombre no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno hubiese o abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Dice que le respondieron a aquel hombre y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y luego le expulsaron. Fíjese que lo que este hombre está exponiendo y la experiencia que este hombre estaba contando no era una experiencia que había tenido porque alguien la había tenido y se la había explicado, sino que él mismo había tenido una experiencia real. Él había experimentado el poder de Dios. Y cuando un hombre experimenta el poder de Dios y se hace testigo del poder de Dios, toda su vida cambia,
su entorno de vida cambia. Este hombre no solamente había recibido un milagro, sino que comenzó a hablar con una revelación, sin tan siquiera conocer a profundidad lo que estaba hablando. Son los misterios que muchas veces quedan de lado y no tienen explicación, humanamente hablando, pero la palabra del Señor no es de interpretación privada. Cuando Dios entra en la vida de un ser humano y hay un choque espiritual con Jesucristo, tienen que haber cambios y también existe lo que se llama revelación. Dios decide mostrar su gloria a través de un hombre. Sin embargo, este hombre quiere seguir siendo catalogado como una persona insignificante. Y eso es lo que hoy en día estamos viendo. Dios intenta mostrar su gloria a través de tantas y tantas personas, pero estamos viendo hombres religiosos que detienen la manifestación del Espíritu Santo porque siguen encajonando al hombre dentro del pasado, dentro tal vez de sus experiencias pasadas, dentro de los errores que el hombre ha cometido anteriormente. Recuerde que aún los discípulos, cuando vieron a este hombre, lo catalogan como el resultado de un castigo, como un niño que nació en maldición y ya se ha convertido en adulto y vive con una maldición hereditaria. Sin embargo, Dios decide mostrar su gloria a través de él y nos enseña la palabra, dicho por Jesús, que ni tan siquiera él era el castigo o el resultado de un castigo, sino que lo que estaba pasando en su vida era simplemente porque Dios mostraría su gloria a través de él. Hoy en día estamos viendo muchos hombres que están viviendo momentos difíciles, hombres que de alguna manera han sufrido. Sin embargo, Dios quiere mostrar su gloria a través de ellos, porque lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero muchas veces somos enjaulados por los hombres. Nos quieren enjaular en nuestro pasado y quieren catalogarnos como una maldición cuando Dios quiere romper toda maldición y convertir nuestro desierto en paraíso. Y es el mover que muchas veces estamos viendo hoy en día aún dentro de la iglesia, donde llegan personas heridas, donde llegan personas con una necesidad grande en su vida. Sin embargo, cuando llegan comenzamos a mirar cuál ha sido su pasado. Un pasado que bíblicamente la palabra del Señor dice que Él toma nuestro pecado y lo arroja a lo profundo de la mar, donde nunca más se volverá a acordar de Él. Y muchas veces nosotros buscamos ese pecado, lo sacamos nuevamente a reducir y destruimos a muchas personas, simple y sencillamente porque nos interesa más lo establecido que Dios muestre su gloria. Estamos ritualizando tanto el mover del Espíritu Santo que no podemos ver las cosas que Dios está haciendo en medio de nosotros. Vamos a continuar con los versos que prosiguen. Verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Fíjese que este hombre era ciego, no había visto a Jesús. Cuando Jesús le habla, después de haber recibido sanidad, y le declara: fue a través de mí que recibiste este milagro, entonces este hombre dice que creyó y le adoró. Las experiencias te convierten en un verdadero adorador. Un verdadero adorador no es aquel que canta lindo o aquel que sabe gritar grande y fuerte dentro de la iglesia. Un verdadero adorador es aquel que sabe adorar a Dios por lo que Dios es y conoce también las razones por las que lo hace. Este hombre sabía que estaba dando adoración no solamente porque Jesús había manifestado su poder, algo que él entendía que si no venía de Dios ningún hombre lo podría hacer,
sino que también está adorando a Dios en agradecimiento por la bendición y por el milagro que él había recibido. Si hoy en día la iglesia se moviera con mayor agradecimiento y reconociendo con más exactitud a quién veneramos y a quién le servimos, definitivamente hubiera un mover de adoración más intenso dentro de la iglesia, donde el poder de Dios se manifestaría de una manera extraordinaria. Pero hoy en día vemos muchos hombres adorar a Dios por lo que le han enseñado. Aquellos fariseos adoraban a Dios por lo que le habían enseñado, pero este hombre adoraba a Dios no por lo que le habían enseñado. Este hombre estaba adorando a Dios porque había tenido una experiencia real con el Hijo de Dios. Así que lo que realmente te convierte en un verdadero adorador es una verdadera experiencia real con el Cristo de la gloria. Verso 39 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fueran ciegos no tendrían pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. La enseñanza de Jesús muestra el poder de una palabra viva, una palabra que transforma, que cambia, como cambió la vida de este hombre que había sido ciego toda su vida. Que una vez reconoció a Jesús, se postró y le adoró con agradecimiento, reconociendo su deidad, su poder y entendiendo que Jesús merecía toda la gloria. Sin embargo, aquellos hombres que humanamente tenían su vista, no tenían visión. Así que Jesús dice, yo he venido para juicio, para los que no ven, vean, porque aquel hombre no veía, pero la fe y la obediencia a la palabra que Jesús había establecido. Cuando le dijo, ve y límpiate en el estanque Siloé. Y él se movió en obediencia y a través de la fe recibe el milagro. Pero estos hombres que podían ver y que habían visto los milagros y las señales que Jesús estaba haciendo, estaban ciegos espiritualmente. Pero ellos mismos pudieron declarar con su boca, ¿acaso somos nosotros ciegos? Y Jesús le dijo, por eso mismo su pecado va a permanecer. Por cuanto ustedes mismos han declarado que ven. Porque ellos estaban viendo la gloria de Dios frente a ellos, pero no la podían reconocer. Así que algo que quiero resaltar antes de terminar este resumen de este capítulo, es que una de las áreas que mataba a los fariseos, y aunque lo he hablado en capítulos anteriores, no lo puedo pasar por alto, es el orgullo. El orgullo te descualifica. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios capítulo 16, verso 18, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. No dejes que el orgullo destruya tu ministerio. No dejes que el orgullo te ciegue a tal manera que trates de ritualizar al espíritu y pensar que tú determinas cómo él se debe mover, y darle libertad al espíritu para que él se mueva como él quiere. Deja que Dios haga su trabajo para que tú puedas hacer el tuyo. Dios te bendiga. Eso ha sido todo por esta transmisión. Recuerda que puedes seguirnos a través de JTR Radio TV, nuestro canal de YouTube, a través de nuestras redes sociales, Iglesia de Avivamiento JTR, y también puedes escuchar nuestra emisora a través de jtrradio.com. Y le damos gracias a CYB Studio, quien hace posible que esta grabación pueda llegar hasta ustedes. Que Dios te bendiga.